Este no es un tiempo cualquiera, es el tiempo de tomar el territorio. Este año tenemos una palabra profética poderosa. Dios nos ha entregado territorios. Como dice Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisen sus pies será de ustedes. Este es el año en el que vas a ir y tu planta, tus pies se pararán en lugares específicos y ya Dios habrá entregado esas llaves en tus manos. Vamos a las naciones, conquistamos El Salvador para Cristo, vamos a los 14 departamentos de esta nación, conquistamos Centroamérica para Cristo, llevamos este avivamiento a Sudamérica y al Caribe. Dios hará cosas grandes con la fraternidad de Manuel. Alguien levante una alabanza al Señor. Deja atrás el temor, deja atrás los límites, toma la certeza del cielo y el respaldo de Dios. Y recuerda que cada paso que damos es un territorio que tomamos. Damos inicio a este servicio creyendo que este es el año de tomar el territorio. El Salvador será de Jesucristo. Puestos en pie. 3, 2, 1. Nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje de victoria. Muchos estamos atravesando terribles consecuencias por tener un lenguaje inadecuado, incorrecto, insensato y nada lleno de sabiduría. La palabra del Señor dice en Números, capítulo 14, versículo 26 al 28, en la traducción Palabra de Dios para Todos, PDT, dice que el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, ponme la lectura por favor. Números capítulo 14 versículo 26. Creo que se las pasé a los chicos. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo voy a tener que aguantar las quejas de esta comunidad perversa? Escúcheme esto por favor y póngame atención a esto que le voy a decir. ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar las quejas de esta comunidad perversa? He escuchado lo mal que hablan de mí los israelitas. ¿Me permite decirle que Dios conoce nuestro lenguaje? Dios no solo conoce lo que hablamos, sino también lo que pensamos, lo que murmuramos, la queja que hay en nosotros cuando nos vamos a sentar a un café a disque hablar cosas de Dios y vamos a dañar el cuerpo de Cristo, a dañar el plan de Dios. Y dice la Escritura, ¿hasta cuándo? Porque yo soy el que escucho todo. Entonces Dios le dice a Moisés, ve y diles, yo el Señor prometo por mí mismo que haré que les suceda a ustedes exactamente lo mismo que he oído decirles. ¿Cuáles son las palabras que están saliendo de nuestra boca? A diario. Aquí podemos venir a cantar el himno de victoria y que vamos a pasar al otro lado. Pero hay muchísimos cristianos atrapados y estancados porque viven desde buena mañana. Escúcheme, desde que se despiertan. No se han tomado ni el primer sorbito de café y ya están declarando estancamiento, negatividad, enfermedad. Ya les duele la nuca, ya les duele la rodilla. Nuestro lenguaje, amado, debe de cambiar. Nuestro lenguaje debe de tener 4 pilares fundamentales y poderosos. Número 1, la fe. Nosotros somos una iglesia de fe. Toca a tu vecino y dile, estás en una iglesia de fe, donde somos de visión, donde Dios nos expande, nos llena.
donde llamamos las cosas que no son como si fueran, donde creemos en un Dios de imposible. Y este es el año de la toma de territorios. Gracias, pero yo dije la toma de territorios. Si tú lo crees, decláralo. Tu lenguaje debe de ser de fe, debe de ser de esperanza. Si hoy no se pudo, mañana se podrá. Y si mañana no se puede, será cuando Dios quiera. Pero yo no me voy a angustiar, yo no voy a renegar, yo no me voy a quejar, yo no voy a bajar los brazos. Yo voy a disfrutar mi día creyendo en que Dios tiene el control. Esperanza. También nosotros tenemos que tener un lenguaje de identidad. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Usted no es cualquier cosa, usted es un hijo de Dios. Y tenemos que tener un lenguaje de propósito. Diga conmigo: fe, esperanza, identidad y propósito. Y comenzará a haber gente que antes se juntaba con usted, pero no ahora, en esta nueva etapa de su vida, ya no lo conocerán. Dice la palabra del Señor que los fariseos, que supuestamente eran doctos en la escritura, en la ley, no entendían a Jesús. No lo entendían. Y entonces lo llamaban como si Jesús fuese un hijo de Satanás. Jesús entonces dice las palabras que les dijo: si Dios fuese vuestro Padre, porque ellos se autodenominaban hijos de Dios, si ustedes de verdad fueran hijos de Dios, me amarían, porque yo he salido de Dios. Si ustedes no me entienden, es porque desconocen mi lenguaje, y al desconocer mi lenguaje no entienden o no comprenden mis palabras. Conocedores de la ley, eruditos de la escritura, eminencias, con dinero, con poder, con plata, pero sin entendimiento. Prefiero estar en el proceso, pero entendiendo las palabras de Jesús. Porque si yo entiendo las palabras de Jesús, gracias. Si yo entiendo el lenguaje de Jesús, yo voy a tener paz. Yo voy a tener paz. A mí me encantaría que esta noche tenemos una noche muy especial, una noche profética. La palabra del Señor dice: creed en los profetas y serás prosperado. Creemos en esta casa, creemos en la unción profética. Creemos en que Dios es un Dios que marca nuestro destino, nuestro propósito. Y aquí hay gente que esta noche será tremendamente marcada con lo que estamos a punto de recibir. Yo le voy a pedir que tengamos la mente abierta, nuestro corazón abierto, nuestro espíritu conectado al Señor para recibir. Cierre sus ojos, levante sus manos. Señor, como padre de esta casa, como autoridad de esta iglesia, de esta congregación, yo te pido, Señor, que tu espíritu descienda y que todo sea conforme a lo que usted ya planeó desde antes de la fundación del mundo. Las casualidades no existen, Señor. Existen los propósitos maravillosos. Y hoy está aquí, Señor,
un matrimonio, unos siervos suyos que usted ha traído, Señor, por primera vez a esta nación, para traer una palabra de impacto, una palabra de fe, una palabra que encenderá muchos corazones, todos los corazones que están aquí y también los corazones que nos están viendo por medio de las redes sociales. Diga conmigo: Espíritu Santo, que la palabra que estamos a punto de recibir venga de ti, que seas tú, Señor, tomando el control de tu siervo. Sabemos que lo que sucederá marcará un antes y un después en nuestra vida. Así lo creemos, así lo declaramos y así será en el nombre de Jesús. Amén, señoría. De fe en fe, de gloria en gloria, voy caminando en victoria. De fe en fe, de gloria en gloria, voy caminando en victoria. Amados, para mí como su pastor es un gozo, un privilegio poder ceder este altar, que ustedes saben que soy sumamente celoso con ese altar. Los extrañaba y quise tener una excusa para salir a verlos. Así que voltea a tu vecino y dile: el pastor no se bañó, pero nos vino a ver. Amén. Pero me encanta saber que nos amamos, que esta es una casa donde nos amamos. Amén. Amados, yo quiero que el siervo que estamos a punto de recibir, porque yo estaba allá en la oficina diciendo: oye, tú no conoces mi gente. Esa gente no. Aleluya. Esa gente no parecen, no parecemos no somos una iglesia típica salvadoreña. Amén. Somos una iglesia muy, pero muy de fuego. Así que es un gozo presentar al pastor, al apóstol Israel Jiménez desde República Dominicana, desde Estados Unidos. Aleluya. Aleluya. Si ese aplauso es para Dios, debe ser más fuerte. Aleluya. Vamos, déselo más fuerte al Señor. Adorne ese aplauso con una alabanza, con un Cristo vive, con un aleluya, con un gloria a Dios. Hay poder en Cristo. Que Dios bendiga El Salvador. Toca al que está a tu lado y dile: estás en tierra bendita. Pueden sentarse. Agradecido de Dios por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bendigo al pastor Luis, la pastora Silvia de Cruz. Wow. Nos sentimos muy contentos de estar aquí. Es para nosotros una honra. Tengo muchos años predicando, más de 27 años. Y cada vez que tengo la oportunidad de predicarle a alguien, que sea una sola persona,
siempre he tenido un dilema, y es que es un privilegio predicar de Jesús. Quiero presentar la primera dama de mi corazón, mi amada esposa, la pastora Sacha Jiménez. Que pase por aquí, ella le va a saludar, y el sábado pues las mujeres la van a escuchar. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Para mí es un honor, un privilegio estar aquí en El Salvador por primera vez. Aleluya. Es nuestro segundo día y verdaderamente honramos los padres espirituales de estas casas, las pastoras, su amado esposo, y bueno, todo el mundo, la iglesia se ve bella. No voy a hablar mucho, pero voy a decir algo que mi esposo siempre dice, que lo agarré de él, y es que somos la familia Sha. Pregúnteme por qué. Bueno, yo me llamo Sasha, tenemos una hija que se llama Keisha, Denisha, Alicia y Joshua. Y cuando el diablo se quiere levantar con la familia Jiménez, le hacemos Sha. Dios le bendiga, Dios le guarde, y primeramente Dios, nos vemos este sábado. Bendiciones. Gloria a Dios. Qué bendición. ¿Cuántos vinieron a recibir algo de Dios? Bueno, ya ustedes han estado recibiendo, pero quieren más. Qué bueno. Quiero que usted abra su Biblia. Vamos a leer en Mateo capítulo 16, verso 16. Mateo 16, verso 16. Fuimos muy bendecidos con la pastora Silvia de Cruz en Houston, donde en Dunami soltó una palabra poderosísima, y todavía esa palabra sigue retumbando y Dios cumpliendo cada promesa. Así que tienen unos pastores de unción, de palabra. Amén. Y los ojos de Dios están puestos sobre El Salvador. Qué bueno. Es nuestra primera vez en El Salvador. Había recibido muchas invitaciones de muchos años, pero Dios le plació de que este sea el tiempo que podamos estar aquí en El Salvador. Y qué bendición es que fuese en este lugar. Mateo 16, 16. Vamos a compartir una palabra poderosa. Hoy voy a predicar cortito, unas 3 horas. Me gustan siempre los primeros días así de evento, porque es donde el hielo se rompe. Si es fácil, no es de Dios. Si es difícil, sí, porque a Dios le encanta lo difícil. Ahí es donde Él revela y demuestra que Él es Dios. Así que hoy Dios va a hacer muchos milagros, muchas sanidades. Hay una palabra que está levitando en los aires, que va a reposar sobre vasijas de fe. Hoy voy a hablar con el tema fe violenta. Dile al que está a tu lado, te ves muy tranquilo. Dile, te ves muy tranquilo. Dile, sacúdete, sacúdete. Mateo capítulo 16, verso 16. ¿Lo tienen? Dicen las escrituras, Reina Valera 1960. Respondiendo Simón Pedro dijo: ¿tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios ¿qué? Viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre. O sea que Dios revela que está en los cielos.
El Dios suyo no está en un cuadro, no está en un cuartito con velas prendidas. El Dios que usted le sirve está en los cielos. Y el verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de él mismo, de Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Wow. Este es uno de los versos bíblicos que Satanás quisiera borrar de la Biblia, porque aquí hay una promesa a favor de la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, contra la iglesia. Ahora, las puertas del Hades, usted tiene que entender que aquí hay una teofanía, una representación, una alegoría que apunta a una verdad espiritual muy fuerte y muy profunda. ¿Por qué? Porque yo sé que usted ha escuchado hablar del infierno, pero realmente el infierno es un lugar dentro del Hades. Por eso cuando Cristo descendió a las profundidades, que llevó consigo la cautividad y muchos resucitaron juntamente con él, él tomó la autoridad de la muerte. Él tomó la autoridad de todo el Hades. Por eso hay Seol, por eso hay infierno, por eso hay abismo dentro del Hades. Es decir, que el Hades es todo el territorio. Entonces la Biblia es específica y dice: la puerta del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Como que si dijera: todo el territorio de Satanás no va a poder contra la iglesia de Jesucristo. Ay, Padre, ¿alguien está entendiendo esta palabra? No importa de dónde el enemigo haya enviado sus secuaces, cargamos una promesa de parte de Dios. Y yo quiero que usted preste atención, porque hay una palabra poderosa. Y me gusta mucho imitar a Jesús. Mi predicador favorito se llama Jesús. Y me gusta imitar algo de Jesús. Jesús soltaba la palabra y luego manifestaba los milagros, porque la palabra es el fundamento del milagro que tú vas a recibir. Hay gente que recibe milagros pero deja de congregarse. Hay gente que recibe liberación y dejan de buscar a Dios. Hay gente que reciben una palabra, sus empresas crecen por un profeta que les suelta una palabra, pero después ni siquiera agradecen, no diezman, no ofrendan, no dan una adoración, nada. ¿Por qué? Porque recibieron el milagro, pero no recibieron fundamento. Entonces la palabra es el fundamento. Por eso quiero comenzar estableciendo una palabra. Yo estoy seguro, yo no vine a pelear ni a crear atmósfera. Aquí hay una atmósfera creada. Lo que Dios va a hacer ya lo hizo en la eternidad. Nosotros solo vamos a disfrutar y ver lo que Dios dijo que ya hizo. Por eso cada hombre de Dios pelea en la intimidad. O sea que yo no vine a pelear en público. Ya yo peleé. El que se va a convertir hoy, el que se va a reconciliar con Dios, ya yo lo peleé de rodillas. Y eso hacía Jesús. Jesús oraba para no orar. Jesús oraba en la intimidad, y cuando iba a lo público se manifestaba lo que él cargaba, porque esa es la seguridad. Y hoy es jueves de fe. Hoy es para gente de fe. Fe violenta en el espíritu. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Estoy esperando algo. Toca al que está a tu lado y le: estoy esperando algo, estoy esperando algo. Pero dígale ahora: hay un problema. Pregúnteme cuál es. Que no se ve. Y los carnales tienen problemas, porque lo único que los convence a ellos es lo que ellos pueden ver. Pero la gente de fe dice: no lo veo, pero viene. Ay, Padre, yo no lo veo, pero viene. Ay, santo.
Habrá alguien que esté creyéndole a Dios, que sabe y porque sabe que lo que Dios dijo se va a manifestar. Dile al que está a tu lado: fe violenta, fe violenta, fe violenta, fe violenta. Y voy a hablar de Pedro. Voy a hablar de Pedro. De todos los discípulos, la vida de Pedro es la que más me impacta, porque es la vida de un creyente que comienza, un creyente que lo intenta, un creyente que aparentemente fracasa, un creyente que se restaura, un creyente que lo logra. En Pedro veo este hombre, este discípulo, este ejemplo de que si él pudo levantarse de áreas en las que él luchó, porque Pedro luchó con lo externo como también con lo interno. La lucha de Pedro fue muy interna y en ocasiones se manifestaba a lo externo. Por eso la vida de Pedro me impacta, como Cristo lo llama. Jesús lo llama, y cuando Jesús lo llama, este hombre, sin saber lo que iba a hacer en el futuro, soltó todo y siguió a Jesús. Diga conmigo: eso es fe. Por eso observamos que la mayoría de los discípulos no estaban preparados en el ministerio. Sin embargo, Jesús lo llamó apóstoles. La Biblia lo llama apóstoles. ¿Por qué lo llama apóstol? Porque el cielo no te mira por lo que tú has logrado en el presente, sino por lo que el cielo ve en tu futuro. El cielo te llama por lo que ve más de ti hacia adelante, más de ti en los próximos que Dios va a hacer. Es ahí donde el cielo te llama. Por eso en Pedro, cuando usted observa la vida de Pedro, te das cuenta de algo impresionante, de que Pedro fue un discípulo que experimentó muchos privilegios de parte de Jesús. Muchos privilegios. Le pagó los impuestos. Fueron tantas cosas lindas que Pedro experimentó, que hasta una llave a nivel profético le entregó a Pedro. Pedro fue el único discípulo que con su sombra se sanaban los enfermos. Pedro tuvo tanto privilegio que fue el único que pudo experimentar cómo estar en contra de la gravedad, que la ciencia no puede explicar cómo un hombre humano puede quebrar la gravedad, quebrantar la gravedad. Lo lógico es que si tú caminas encima del mar te hundes, pero Pedro experimentó esa dimensión. Eso solo se experimenta en los aires, cuando cruzas la atmósfera de la gravedad. Solo ahí se experimenta eso. Por eso los satélites flotan, porque el nivel de gravedad que hay ahí permite que las cosas puedan flotar. Pero Pedro alteró por medio de la fe de que tú puedes experimentar cosas sobrenaturales cuando tú tienes fe. Y Pedro, cuando usted observa la guerra espiritual que experimentó Pedro, fue después que Pedro descubrió quién era Jesús. Escucha esto, porque cuando usted lee el versículo, recuérdese que Cristo preguntó: ¿qué dice la gente quién soy yo? Uno dice que tú eres Juan el Bautista, que tú eres uno de los profetas. Sí, pero yo quiero saber ustedes qué dicen quién soy yo, porque a Dios le interesa más que los que están cerca de Él sepan quién Él es. Sepan quién Él es. Usted que sirve en esta iglesia, usted que camina al lado de los pastores, usted que ha creído en la visión de esta casa, yo te pregunto: ¿quién tú piensas que son los pastores? Tú tienes que tener una respuesta de quiénes son para ti. Y ese nivel de revelación te va a posicionar en el reino, pero a la misma vez el infierno, Satanás, los demonios se van a levantar contra ti. Porque cuando el mismo Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús se maravilla y le celebra a Pedro la palabra revelada
Y le dice: Pedro, eso está muy profundo. Eso no te lo dio hombre, eso tuvo que dártelo mi padre, porque mi padre y yo estamos tan conectados que yo sé de dónde vienen las palabras de él. Lo que tú estás hablando, eso no lo buscaste en ChatGPT. Están vivos aquí. Eso que tú estás hablando, Google todavía no lo tiene. Ay, Padre, yo siento la presencia de Dios. Eso que tú estás revelando, no lo copiaste de otro discípulo. Lo que tú estás diciendo es producto de una intimidad con el Padre, un producto de una intimidad con Dios, un producto de una cercanía con el Maestro. Para mí, tú eres el Cristo. Pero espéreme, yo sé que usted celebra, pero después de esto se le hizo la vida imposible a Pedro. Lo fuerte es que Pedro nunca volvió a tener una revelación como esta. Porque después de aquí, lo que empezó a vivir Pedro fue una oposición espiritual terrible. Terrible. ¿Por qué pasa esto? Y ojo, a Pedro no lo persiguió un demonio. A Pedro lo persiguió el mismo Satanás en persona. Porque cuando a ti se te revela Cristo, Satanás sabe que te conviertes en una amenaza para el infierno. Ay, 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 ay. Me da vergüenza saber que hay una generación que quiere saber quiénes son ellos, pero no quieren saber quién es Cristo. Y tú no puedes saber quién tú eres hasta que primero sepa quién es Él. Vamos, dile al que está a tu lado: quiero saber quién es Él, 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 porque Él te va a revelar tu destino profético. Cuando conoces a Cristo, vas a conocer tu llamado, vas a conocer hacia dónde Dios te lleva. Este es el tiempo que esta generación tiene que intimar cada día más con Él. Porque todo el mundo quiere descubrir su llamado, descubrir su potencial, descubrir para qué Dios lo llamó y qué carga, y cuál es el don profético que carga. Pero nadie quiere conocer a Jesús. Entonces, cuando tú conoces a Cristo, ese es el sentido del evangelio. Cuando tú conoces a Jesús. Y conocer a Cristo, a Pedro le costó persecución. De hecho, Pedro es el único en la Biblia que revela y dice en 1 de Pedro 5:8 que vuestro adversario el diablo anda como ¿qué? Ningún discípulo dice eso. ¿Por qué? Porque lo vivió. Y tú hablas de lo que tú experimentas. Entonces Pedro se vio acorralado por el enemigo y él sabía lo que era ser perseguido por Satanás como un león. Vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Rugiente. Lo dijo bien claro, no mordiente, rugiente. Porque el diablo puede amenazarte, pero no puede tocarte cuando tú cargas propósito de parte de Dios. Deja que diga lo que diga, deja que hable lo que hable, pero que no te toque, porque si te toca hay problema. Ay, Padre, si te toca hay problema, porque hay un león que se llama Jesús de Nazaret que va a salir a defender a sus hijos, a defender a sus... ¿Alguien está creyendo esta palabra aquí? ¿Alguien está creyendo esta palabra aquí? ¿Saben cuál fue el error de Satanás? Pregúnteme cuál. Quitarle todo a Job. Porque cuando le quitó todo, entonces ahora Job experimenta multiplicación. Usted sabía que nadie te puede quitar lo que todavía no te han entregado.
Entonces, cuando Dios le entrega la multiplicación, Satanás nunca pudo tocar la multiplicación, porque la multiplicación Dios no se la había entregado todavía. Pero Job entendió que su nivel de fe no estaba conectado a algo material, sino a una relación de sacrificio, a una relación de ofrenda, a una relación de intimidad, a una relación de adoración. Y cuando tu adoración es más fuerte que todo lo que te rodea, tú resistes en medio de la tormenta, tú resistes en medio del caos, tú resistes en medio de las circunstancias. Ay, 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 ay. Así que el enemigo tiene que pensarlo bien. El enemigo tiene que pensarlo bien, porque cuando usted pisotea el olivo produce aceite. Cuando usted traspasa el costado de alguien que carga a propósito, va a salir agua y sangre. Ay, Padre. Si no, pregúntele a Moisés, que aunque de manera desviada golpeó la roca, y por misericordia y por gracia Dios le dio agua. Golpeó, Elías también golpeó el Jordán y las aguas se abrieron. Eliseo también golpeó las aguas y estas se dividieron. En otras palabras, Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú serás como una roca, tú serás como una piedra. Si el diablo te golpea, algo de ti va a salir. No, alguien que me dé ánimo para sacudirme en esta hora. Si te golpeó, es buena noticia. Algo de gloria va a salir de ti. Algo de gloria va a salir de ti. Algo de gloria va a salir de ti. Ay, 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 ay. El enemigo ataca lo que tiene propósito. Apóstol, a mí no se me ha levantado ni una mosca. Pues revísate. Pero si a ti se te ha levantado el enemigo en todas las áreas, sigue hacia adelante, porque son señales. Son señales. Por eso aprendí que la vida de Pedro es una vida de enseñanza. Desde el llamado hasta que él culmina con su ministerio, muriendo hasta con la cabeza para abajo. Y a pesar de que él no quiso morir como Cristo, por respeto, por honra, como yo siempre he enseñado, la cabeza de él estaba hacia abajo, pero la cabeza del alma estaba hacia arriba. Porque mientras nadie te puede vencer aquí, nadie podrá hacer contigo lo que le dé la gana. Por eso tú tienes que estar convencido. La fe es un nivel de convencimiento. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como lo que no se ve es para gentes espirituales, así también es la fe. Y si usted observa la fe, no he hablado de la fe todavía, pero ya mismo voy a hablar. Si usted observa la fe, tiene dos letras, F y E, fortaleza y estabilidad. Todo el que tiene fe, tú vas a notar algo en él o en ella: persevera. El que tiene fe, nadie lo mueve, porque está confiado. Diga conmigo, confiado. Entonces, la guerra espiritual que se despierta en contra de Pedro fue después que Pedro tuvo revelación de quién era Jesús. Por ejemplo, cuando leemos en Lucas capítulo 22, verso 31, el mismo Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte como a qué. ¿Y qué hace el trigo? ¿Qué hace el sacudimiento? Separa el trigo de la cizaña. Entonces, lo que Cristo le está diciendo a Pedro es: Pedro, Satanás te va a sacudir, pero lo que él no sabe es que en ti va a haber una separación de lo falso y lo verdadero. A veces hay sacudimientos que no te apartan.
Escuche bien, porque hay mucha gente que se está aislando por miedo. Y a veces tú dices, ¿por qué Dios me quitó a esta gente? Y tú dices, ¿por qué Dios ya no me permite juntarme con gente? ¿Y por qué ya Dios no me permite conectarme con la misma gente? Porque ahora es Dios quien te va a formar. Porque ahora es Dios quien te va a preparar. Porque Dios no quiere que tú estés al lado de gente falsa. Porque lo que te va a entregar es genuino. Y Él quiere asegurarse que no se contamine. Así que deja de sentirte como que estás aislado, como que te menosprecian, que no te aman, que no te quieren, que ya no te llaman la atención, que no te buscan. Simplemente estás en un proceso de preparación para lo próximo que Dios va a hacer a través de ti. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lo que me impacta aquí es la palabra os ha pedido. Porque hay leyes espirituales en el mundo espiritual que hasta el mismo diablo no puede violentar. ¿Y cuál es? No te puede atacar sin pedir permiso. Porque si usted no sabía, en el mundo espiritual hay cortes celestiales. ¿Qué haces aquí, Satanás? No ha considerado a mi siervo Job. ¿Y qué buscaba Satanás? Claro, se coló entre los hijos de Dios, que también son ángeles. Y como él es un ángel y tiene la facultad de convertirse en un ángel de luz. Si usted no sabía, Pablo revela este gran misterio a los corintios. Tiene la capacidad de ser un ángel de luz. Lo único que su luz no le dura mucho tiempo. Porque mientras haya una unción profética, lo que se intenta ocultar, tarde o temprano sale a la luz. Ay, Padre. El que moje el pan y se lo lleve a la boca, este es el que me va a traicionar. Porque los que traicionan salen a la luz tarde o temprano. Usted sabía que el pan que se comía en aquellos tiempos era un pan sin levadura. Entonces Judas alteró el pan que se comió. La levadura que contaminaba todos los discípulos era él. Por eso él era parte también del propósito. A veces tú piensas que el que te hace la guerra, que el que te persigue, que el que se levanta contra ti, que el que levanta falso testimonio, tú piensas que no está ahí, que está ahí por estar. No, es parte del propósito también. Tú tienes que aprender a resistir lo que venga. Y si lo que llegó fue traición, aprende a resistir. Porque dentro de esa traición hay un próximo nivel de gloria que se va a activar a tu vida. Ay, Padre. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? Satanás os ha pedido para zarandearte. ¿Qué busca Satanás en los aires? ¿Qué persigue Satanás en los aires? Busca una palabra. Él está buscando que Dios te dice. Él está buscando que Dios te habla. Él está buscando. Él no le interesa tu carro, él no le interesa tu casa, él no le interesa tu negocio, él no le interesa la correa que trae, él no le interesa el zapato que trae, él no le interesa el celular que tiene, él no le interesa la finanza que tiene. Él le interesa una palabra que Dios te suelte. Ay, Dios mío. Porque es esa palabra que viene de parte de Dios, viene con autoridad sobre ti y viene con cumplimiento. Por eso Dios dijo: este es mi hijo amado. Y desde que Jesús dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En otras palabras, ya no vas a ser el Simón débil, ahora vas a ser el Pedro fuerte, con autoridad, con unción, con presencia, con poder. Yo vengo a profetizar sobre alguien que se acabó el tiempo de debilidad. Dios te va a hacer fuerte como una roca. Dios te va a hacer fuerte como una roca. Dios te va a hacer fuerte como una roca. Toca al que está a tu lado. Se acabaron los tiempos de debilidades. Pedro tenía dos debilidades. Pregúnteme cuál. Que no había aprendido a vivir sin Jesús. Y el día que Cristo lo sepultan, por un ratito, claro, Pedro se aisló. Pedro se frustró.
Pedro entró en un caos de ansiedad. Pedro entró en depresión. Porque Pedro ahora no quiere saber de los discípulos. Pedro no quiere saber de predicar. Porque Pedro aprendió a vivir cerca del maestro. Pero cuando Jesús le dice a Pedro y a sus discípulos, y le dice claramente: yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Ahí fue donde Pedro comenzó a funcionar la unción que cargaba. Porque mientras estaba presente con Jesús no fluía. Pero cuando Jesús lo deja solo, Pedro comienza a fluir. Porque Pedro, mientras lo tenía cerca, no fluía. Pero cuando Dios entendió que él debía hacerlo fuerte en su ausencia, entonces fue donde la fe de Pedro creció. Entonces hay muchos que piensan que Dios se abandonó. No, simplemente Dios se echó a un lado para que tu fe te impulse al nivel de lo que Dios dijo, para que aprenda a creerle a Dios aún en la ausencia de Él. Ay. Si usted me da ánimo, yo le suelto el reme en esta noche. Si usted me provoca, yo le suelto el reme esta noche. Si usted me provoca, yo le suelto el reme esta noche. Si usted me provoca, yo vine a jueves violentos aquí. Yo vine a jueves violentos aquí. Pedro, te van a sacudir. Pedro, revelaste quién era Cristo. Satanás no está contento porque el enemigo le tiene miedo y temor a una revelación. Cuando tú entiendes la palabra, mire, hay gente que son evangelistas pero no se les ha revelado lo que es un evangelista. Hay gente que sirven en la iglesia pero no se les ha revelado el servicio. Lo más poderoso que se te puede revelar es lo que tú haces en tu asignación. Cuando se te revela la paternidad, cuando se te revela el diezmo, la ofrenda, cuando se te revela el congregarte, cuando se te revela el ser parte de una visión, cuando se te revela lo que es el compromiso de una iglesia, cuando se te revela la palabra, tú eres un indetenible. Porque la revelación es lo adelantado que tú todavía no has vivido y experimentado. Por eso cuando David llegó, que vio al gigante, David hace tiempo que lo había visto en el suelo y lo había visto ya con la cabeza cortada. Por eso yo soy de los que digo que el gigante no va a caer, el gigante ya cayó. Ay, Padre. No, alguien está entendiendo esto aquí. Alguien está entendiendo esto aquí. El gigante no cayó cuando David le pegó la piedra. El gigante cayó cuando David comenzó a creer. ¿Dónde está la iglesia que le va a creer a Dios? ¿Dónde está la iglesia que va a tener fe? ¿Dónde está la iglesia que va a confiar? ¿Dónde está la iglesia que le va a creer a Dios? Toca a dos personas y dile: ya cayó. Vamos, pero díselo de verdad. Dile: ya cayó. Esa brujería ya cayó. Esa enfermedad ya cayó. Esa deuda ya cayó. Esa lucha ya. ¿Dónde están los que gritan victoria? ¿Están vivos? Allá atrás están vivos. Aquí adelante hay alguien vivo. Aquí están vivos. Aquí hay alguien vivo. Allá arriba hay alguien vivo. Por aquí hay alguien vivo. Dile al que está a tu lado: ya cayó. No me provoque que predico una hora más. Avivamiento para el Salvador. Unción para el Salvador. Gloria para el Salvador. Profecía para el Salvador. Liberación para el Salvador. El Salvador, tierra de avivamiento, tierra de gloria, tierra de unción, tierra de fe. Siéntense que ustedes hacen mucha bulla. Tú eres el Cristo. Satanás te va a sacudir. Ok, está bien. Ahora Jesús
se dirige a ser crucificado. Le dijo a su discípulo: ya llegó la hora. Porque si hay algo que Jesús vigilaba, era el tiempo. Dile al que está a tu lado: no haga nada fuera de tiempo. Maestro, convierte esta agua en vino. Aún no ha llegado mi hora. Hay gente desesperado por hacer cosas que Dios no lo mandó a hacer. Pastor, pero Jesús convirtió el agua en vino por amor, misericordia y obediencia. Y la Biblia lo dice, para que los que no creían, crean en Él. Pero cuando tú te pones a hacer cosas fuera de tu tiempo, vas a gastar energía. Por eso siempre se espera el tiempo oportuno de Dios. Pedro no lo entendía. Pedro tuvo revelación de quién era Cristo. Pero en los sacudimientos, Satanás dijo: a este no se le puede revelar una cosa más. Voy a ser crucificado y al tercer día voy a resucitar. Maestro, tú no puedes permitir que te lleven a la cruz. Apártate de mí, Satanás. No lo entendía. Pedro, pero tú tuviste revelación de quién es el Cristo, pero ahora no entiende el propósito. Porque los sacudimientos te desenfocan. Las dificultades te desenfocan. Los momentos difíciles te desenfocan. Hay ataques que te desenfocan. Hay luchas que te desenfocan. Y mientras estoy predicando, hay gente sentada que están siendo libres ahora mismo. Nikanda y so kai kai sai. Le forrumbando kuma pandai ka. Hay gente que está siendo libre mientras estoy predicando. Deme tiempo, ya mismo oramos. Pero quiero soltarte esta palabra. Pedro no lo entendía. Maestro, pero ¿cómo va a permitir? Apártate de mí, Satanás. Wow, qué difícil, ¿eh? Al discípulo que Dios llamó, el discípulo que dijo: eres el Cristo. Ahora el discípulo está haciendo piedra de tropiezo. Ahora el discípulo está haciendo obstáculos. Y no obstante esto, ahora Jesús le dice: antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y aquí es donde me encanta, porque hay una identidad que Pedro no puede ocultar. Por eso yo soy de lo que enseño. Cuando Moisés bajó del monte, Moisés tenía que cubrirse, porque el pueblo, era tanta la gloria que el mismo Moisés, el pueblo no podía ver a Moisés. Y ojo con esto: cuando tú sales de un tiempo de búsqueda y usted no se parece a Dios, vuelva y suba, porque usted no ha tenido un encuentro con Dios. ¿Qué le estoy enseñando con esto? Que hay gente que se mete en 3, 4, 5, 6, 7 días de ayuno y salen más orgullosos. Hay problema. Si yo le cuento a ustedes tantas historias que yo he visto de gente que salieron de 3 días de ayuno y saliendo secuestraron a alguien en la calle. Gente que salieron de 3 días de ayuno y en vez de salir más santos salieron más diablos. El ayuno desaparece tu carne espiritualmente hablando. El que sale de un ayuno tiene que parecerse a Cristo. Más humilde, más sencillo. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? Entonces Pedro ahora niega a Jesús, pero aún así no puede ocultar su identidad, porque aún la gente
te decía: hablas como uno de ellos, te viste como uno de ellos, te pareces a yo. Pedro, no puedes ocultar tu identidad. Y ahora viene lo fuerte. En esta crucijada difícil que Pedro está viviendo, ahora a su maestro, en el que él pudiera descansar y llorar y decirle: me está pasando esto, ahora está crucificado. Y lo más fuerte es que solo Juan está ahí cerca de Jesús, porque los demás discípulos, cada quien tomó su rumbo. Y la mayoría se juntaron en una casa. Sin embargo, Pedro se fue a hacer lo que él hacía antes. Por eso cuando usted lee en Marcos capítulo 16 en adelante, esto aquí describe la oportunidad que el reino le da a Pedro. ¿Alguien está listo para el rema? ¿Alguien está listo para el rema? Aquí es donde el cielo revela que lo más poderoso que te puede pasar en la vida ministerial, ¿lo suelto o no lo suelto?, es cuando Dios te da una segunda oportunidad. Es muy difícil que el hombre te la dé. Es muy difícil que el ser humano te la dé. Pero el cielo confía que aunque te caíste, te puedes levantar. Que aunque lo intentaste y fracasaste, eso no quiere decir que es del todo. Si el cielo te dio segunda oportunidad, es porque el cielo dijo: hay algo en ti que se tiene que cumplir. Hay algo en ti que se tiene que realizar. Usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Libros sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Juan es un libro aparte, porque revela el amor de Cristo, la ternura, el amor de Dios, la cercanía al Padre. Pero Mateo, Marcos y Lucas revelan cosas diferentes, pero que cuando usted la conjuga y la junta, te da cuenta de la realidad de la historia. De hecho, Marcos es el único que revela algo que a mí me sacude. Está Jesús en el sepulcro. Había una costumbre judía de que aún en el tercer día iban y le untaban perfume, porque ya a ese día iba a empezar a apestar el cuerpo. Entonces iba María Magdalena, otras mujeres, a untarle más perfume a Jesús, y se encuentran con la sorpresa que Jesús resucitó. Hay gente que tiene esperanza que tú vas a seguir muerto, porque ellas no fueron a ver si él resucitó. Ellas fueron a preparar, a untarle más perfume al muerto. Y hay gente que mientras tú estés muerto, ellos van a estar felices y van a seguir celebrando mientras tú estás muerto espiritualmente. De hecho, ellas mismas dijeron: ¿y quién nos va a mover la piedra? ¿Y quién nos va a mover la piedra? Y lo que ellas no sabían es que lo que le preocupaba a ella, ya el cielo lo tenía resuelto. Yo no sé lo que te preocupa, pero hoy te vengo a decir como profeta de Dios que lo que te preocupa en la tierra, ya el cielo lo resolvió. Ya el cielo lo resolvió. Ya el cielo lo resolvió. Necesito una silla, necesito una silla, rápido. Una silla necesito, rápido, una silla. Van las mujeres, colóquela aquí en el centro. Aquí, ahí. Van las mujeres. Dese de cuenta que esta es la piedra. Dese de cuenta que esta es la piedra. Y va el ángel y mueve la piedra. Lo interesante de esto es que el ángel ahora mueve la piedra y se sienta encima de la piedra. Cuando las mujeres llegan, encuentran al ángel sentado encima de la piedra. Lo que para ti es un obstáculo, para el cielo es una silla. No. Alguien tiene que darme ánimo para sacudirme aquí.
Alguien tiene que darme ánimo para saber. Esto no está en ChatGPT. Alguien está entendiendo lo que estoy hablando. Yo vengo a revelarte el cielo en esta hora y a decirte que lo que para ti es un obstáculo, para el cielo es tu descanso, es tu reposo. Lo que para ti es una guerra es tu activación. Lo que para ti es una espada es una palabra de parte de Dios. El ángel está sentado. El ángel está sentado. ¿Y por qué el ángel no se va? Porque el ángel sabía que las mujeres iban a venir. El ángel sabía que las que averiguan hay gente que vino aquí a ver si es verdad que Dios usa al profeta. Están vivos todavía. A ver si el profeta llama por nombre y apellido. Siento a Dios aquí. A ver si el profeta de verdad tiene unción o tiene power. Ay, Padre. Y el ángel le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Pero esto no se detiene aquí. El ángel le manda una noticia y usted lo puede leer en Marcos 16 en adelante. El mismo ángel le dice: díganle a los discípulos y a Pedro que él no está aquí, que ya va rumbo a Galilea. Díganle a Pedro que él está vivo todavía. Y cuando le dijeron a Pedro, Pedro salió corriendo. Porque hay gente que cuando Dios le da una palabra no se van a quedar quietos. No se van a quedar quietos. La gente va a correr. Cuando Dios te habla, actúa. Cuando Dios te habla, anímate. Cuando Dios te habla, acciona. Dile que está a tu lado, acciona. Acciona. El ángel le dice: díganle a los discípulos y conjunción. Porque si él le hubiese dicho a los discípulos, es porque estaban juntos. Pero le dijo y a Pedro. Hey, lo que tú excluyes, el cielo lo unifica. ¿Saben lo que le estaban diciendo a Pedro? Pedro, negaste, pero sigue siendo hijo. Pedro, te dejaste usar del enemigo una vez, pero no importa, el cielo te va a dar una segunda oportunidad. Y en el primer mensaje de Pedro se convirtieron más de 3,000 a 5,000 personas, porque eso fue lo que el cielo vio. Eso fue, yo siento presencia de Dios aquí. Lo que Dios está viendo, lo que Dios está viendo, lo que Dios está viendo es más poderoso. 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 Lo que Dios está viendo de ti es más poderoso. Lo que Dios está viendo de ti es más poderoso. Dios mío, siento presencia. Siento presencia. Siento presencia. Lo que Dios está viendo de ti es más poderoso. Es más poderoso. Ay, 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 ay. Lo quiere, lo quiere, lo quiere. Tú y recíbelo, recíbelo. Lo que Dios está viendo es más poderoso. Díganle a Pedro que le entregué una llave. Díganle a Pedro que ahora va a imponer la mano y la gente va a recibir el fuego. La gente va. Agarra la pendiente ahí. Necesito 2 escuderos que caminen aquí conmigo, por favor. Siento electricidad de gloria. Siento electricidad de gloria. Siento electricidad de gloria. Agarra. Siento electricidad de gloria. Siento electricidad de gloria. Siento electricidad de gloria. Siento electricidad de gloria. Viene un tiempo profético. Viene un tiempo profético. Viene un tiempo de avivamiento. Viene un tiempo profético. Recíbelo. 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 Recíbelo.
Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Hay unción, hay unción, hay unción. Hay presencia, hay presencia, hay presencia. Veo un ángel de Dios en esa esquina. Veo un ángel de Dios en esa esquina. Veo un ángel de Dios en esta esquina. Veo un ángel de Dios en esta esquina. Veo un ángel de Dios en esta esquina. Dios está libertando a alguien acá. Dios está sanando a alguien acá. Dios está restaurando a alguien acá. El poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. Alguien vino por un milagro de Dios. Alguien vino por un milagro de Dios. Corra aquí al frente. 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 Díganle a los discípulos y a Pedro. Y a Pedro. Porque Pedro carga promesa. Porque Pedro carga palabra. Porque Pedro todavía es un discípulo ungido. Porque Pedro todavía Dios lo llamó. Porque Pedro va a ser una de las cabezas principales que va a expandir el reino de Cristo. Ay, Padre, ay, Padre. Sigan pasando, sigan pasando. Abran espacio ahí, eche más adelante. Yo sé que no hay espacio ahora, pero dice el Señor, viene un templo más grande para más de 5,000 personas. Prepárate. Alguien lo está creyendo. Alguien lo está creyendo. Le dije al pastor, pastor, prepárate, porque esta iglesia va a ser un centro de escuela. Va a ser un centro de escuela. Porque ustedes van a tener una iglesia de avivamiento, un centro de avivamiento, donde los presidentes van a llegar, los gobernantes van a llegar, la gente sencilla, pobre y de toda clase van a llegar. Los milagros serán visibles, la liberación será visible, la palabra profética va a tener cumplimiento en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levante su mano al cielo. Que hoy solo fue una probadita. Levante su mano. Levante su mano. Le conda y sai takai. Prepárese. Porque hay algo que se va a activar hoy aquí. Y se llama fe. Jesús le dijo a sus discípulos: hombres de poca fe. La poquita que tiene se va a aumentar. Y la mucha que tiene se va a incrementar. Y el que no tiene va a tener. Porque Dios es experto haciendo milagros, aun cuando la persona es incrédula. Si no, pregúntele a Lázaro. Lázaro no tuvo que tener fe para que Jesús lo resucitara. Así que levante su mano ahora, porque hay una unción de fe que se va a activar. Y la fe va a traer provisión, va a traer milagro, va a traer sanidad. Dice el Señor: hay un cristiano que estoy sanando, que estoy fortaleciendo. Hay un cristiano que Dios está obrando ahora mismo en el nombre de Jesús. Dice el Señor: estoy rompiendo cadenas de depresión, estoy rompiendo toda malicia y atadura. Dice el Señor: hoy voy a sanar. Hay quistes que van a desaparecer, hay tumores que van a desaparecer, hernias van a desaparecer. Dice el Señor: personas que tienen problemas de la columna, el Señor lo va a sanar ahora en el nombre poderoso de Jesús. Dice el Señor: voy a sanar ahora de los oídos, de los ojos, de migraña. Dice el Señor: hay una persona que le dieron un diagnóstico de cáncer. Y dice el Señor: hoy es el día de tu milagro. Hoy es la noche de tu milagro. Hoy es la noche donde Dios va a obrar de manera sorprendente y de manera impactante. Levante su mano al cielo, porque vamos a hacer una declaración de fe. Diga conmigo: hoy estoy creyendo por mi milagro, por mi sanidad, por mi fortaleza espiritual. No me voy como llegué, me iré fortalecido, porque he llegado a un territorio de avivamiento donde hay una atmósfera de gloria. Y estoy creyendo que Dios va a hacer algo poderoso en mi vida, y me convertiré en una antorcha para mi casa, para mi generación.
Y no permitiré que el enemigo me quite o me robe la autoridad que Dios me ha dado. Estoy creyendo por algo mayor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo creo. Lo recibo. Mis ojos lo verán. Mis ojos lo verán. Mis ojos lo verán. Mis ojos lo verán. Ahora lo recibo. Ahora. 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 Sanidad. Lo creo. Lo recibo sobre mi vida. En el nombre de Jesús.